Señales tempranas de leucemia, causas, diagnóstico y tratamiento. En México, la leucemia mieloide crónica afecta a más de 5.000 a 200.000 personas, sobre todo adultos. Esta enfermedad es un tipo de cáncer silencioso, cuyo diagnóstico tarda varios años. Las leucemias son las enfermedades malignas que afectan a algunas de las células de la sangre. Es por esto que se denominan también enfermedades oncohematológicas. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Señales tempranas de la leucemia. De acuerdo a los especialistas de la Clínica Mayo de Estados Unidos, las señales tempranas de leucemia son: Número 1. Fiebre. La aparición de fiebre y la existencia de infecciones frecuentes ocurre por el descenso y alteración en el funcionamiento de los glóbulos blancos. Número 2. Moretes o hematomas. Aparición de moretones o hematomas o bien pequeños puntos de color sangre en la piel, petequias. Pueden deberse a alteraciones en las plaquetas. Igualmente, puede darse sangrado de encías o de la nariz con frecuencia por este motivo. Número 3. Cansancio y fatiga. Falta de aire, sensación de debilidad y frío, palpitaciones, etc. Se pueden dar debido a la anemia o disminución de los glóbulos rojos. Otros síntomas de la leucemia menos comunes. Número 4. Dolores osteomusculares, sobre todo en extremidades, que pueden suceder por el crecimiento de células en la médula ósea. Número 5. Molestia abdominal o sensación de hinchazón que ocurre cuando hay afectación del vaso o hígado. Número 6. Aparición de nódulos, mayoritariamente en zona del cuello y de las axilas o ingle. Sucede cuando hay afectación en los ganglios linfáticos. Número 7. Pérdida de apetito, pérdida de peso y o debilidad, mareos, etc. Estos son síntomas generales de varios tipos de enfermedades que deben ser valorados. ¿En qué casos se recomienda consultar al médico? No solo en los niños, también en los adultos existen este tipo de síntomas, que son habitualmente debidos a procesos benignos y autolimitados. Por otra parte, en ocasiones, como ocurre con frecuencia en las leucemias infantiles, los síntomas de la leucemia son inespecíficos y no hacen sospechar la enfermedad, ya que pueden ser también producidos por otros procesos, que son mucho más frecuentes en esta población, como infecciones frecuentes, cansancio, dolores articulares, moretones, fiebre. No debemos olvidar que la existencia de estos síntomas o alteraciones en los análisis de sangre no constituyen un diagnóstico definitivo de leucemia, ni mucho menos, sino son una primera aproximación diagnóstica del problema de salud. Esto debe luego ser identificado y confirmado con los estudios pertinentes que se realizan en el servicio de hematología. Principales causas de la leucemia. Cuando alguna de las células sanguíneas como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o plaquetas se alteran y crecen descontroladamente, se origina un exceso de células que son inmaduras y que no funcionan correctamente. Se les conoce generalmente como blastos. Según los especialistas de la Clínica Mayo en Estados Unidos, los científicos no comprenden las causas exactas de la leucemia. Parece desarrollarse a partir de una combinación de factores genéticos y ambientales. En general, se cree que la leucemia ocurre cuando algunas células sanguíneas adquieren mutaciones de su ADN. Las instituciones dentro de cada célula se guían en su acción. Es posible que haya otros cambios en las células que aún no se han entendido completamente y que podrían contribuir a la leucemia.
Este crecimiento excesivo de las células anormales con el tiempo puede desplazar a las células normales de la médula ósea, lo que lleva a una menor cantidad de glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas sanos, lo cual provoca los signos y síntomas de la leucemia. La Asociación Española contra el Cáncer sostiene que al hacer la leucemia un conjunto de enfermedades muy diversas, también lo son sus factores de riesgo, aunque algunos pueden ser comunes a varios de los tipos principales de leucemia. Los más importantes son: edad. Muchas de las leucemias más frecuentes se dan en personas de edad avanzada, aunque algunos subtipos son más comunes en niños, como la leucemia linfática aguda. Productos químicos carcinógenos. Algunas leucemias ocurren por exposición a determinados agentes químicos, como el benceno. Altas dosis de radiaciones ionizantes. La exposición a altas dosis de radiaciones ionizantes se ha relacionado claramente con mayor riesgo de leucemias. Algunos fármacos quimioterápicos. Enfermedades oncológicas previas que hayan precisado tratamiento con determinados fármacos quimioterápicos o incluso radioterapia pueden ocasionar un riesgo mayor de padecer algunas leucemias. Antecedentes de enfermedades de tipo hematológico. Si la persona sufrió previamente algún proceso o enfermedad de tipo hematológico, tiene mayor riesgo de sufrir leucemia. Enfermedades o síndromes de tipo genético. Igualmente, la existencia de enfermedades o síndromes de tipo genético, como el síndrome de Down, puede representar un mayor riesgo de padecer algunas leucemias. Herencia. Aunque las leucemias no son enfermedades hereditarias, en algunas de ellas tener antecedentes directos de leucemia en familia puede aumentar el riesgo de padecerla. Pruebas diagnósticas. A veces el diagnóstico de la leucemia puede realizarse por casualidad, cuando una persona se realiza un examen de sangre por otros motivos, y en los análisis aparecen alteraciones en el número de las series celulares, o bien se detectan alteraciones en la forma o blastos. Encontrar el cáncer temprano podría facilitar su tratamiento. La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda pruebas de detección temprana para ciertos tipos de cáncer, en personas que no presentan síntomas. Pero hasta estos momentos, ninguna prueba de detección ha demostrado ser útil para descubrir la leucemia. La Asociación Española contra el Cáncer establece que ante un paciente en el que se sospecha de leucemia, hay que realizar una serie de pruebas para intentar llegar al diagnóstico definitivo. Hay que confirmar el diagnóstico de la leucemia e identificar el subtipo, según los diferentes tipos y características de las células afectadas. Por otra parte, hay que determinar la fase o grado de afección de la enfermedad y, por supuesto, valorar otros problemas de salud, que pueden ser importantes antes de poner una terapia. El médico indicará, en base a los síntomas y la sospecha del tipo de leucemia, las pruebas más adecuadas para realizar en cada caso. No todos los pacientes van a requerir hacerlas todas. El diagnóstico requiere historia clínica. Como en cualquier problema de salud, una historia clínica que indique los signos y síntomas de la persona, junto con un examen general de sangre, es lo primero y esencial. Análisis de sangre. Hay que hacer un examen sanguíneo completo con hemograma, lo cual permite ver los valores de los distintos tipos de células y lo que se llama frotis de la sangre periférica. Este estudio realizado con un microscopio permite identificar las posibles anomalías de las células. Generalmente en este examen también se valoran los niveles de otras sustancias que existen en sangre. Estas pruebas son necesarias también para ver el estado básico de salud de la persona y valorar otras enfermedades o problemas posibles, funcionamiento renal y hepático, alteraciones de coagulación, etc. Análisis de la médula ósea. Es importante obtener una muestra de médula ósea, ya que allí se van a originar las células de sangre, por lo que es crucial estudiarla
por si existen alteraciones. Para ello se realiza la punción de médula ósea, que consiste en pinchar con una aguja en el interior de un hueso. Generalmente, se realiza con anestesia local o sedación. Análisis del líquido cefalorraquídeo. En caso de sospechar que pueda haber afectación cerebral o del sistema nervioso central por una leucemia, es necesario analizar el líquido cefalorraquídeo, el cual es un líquido que baña a la superficie del cerebro, así como a la médula espinal. Para conseguir una muestra de este líquido, es preciso realizar una punción lumbar. Esta consiste en pinchar con una aguja larga y flexible el espacio que hay entre dos vértebras de la zona lumbar, en la espalda. Se suele hacer con anestesia local. Estudios citológicos, genéticos y moleculares. No solo es importante ver el número y tipo de células afectadas, sino también si existen alteraciones de su forma o función. Para esto, se realizan estudios cada vez más complejos, como inmunohistoquímica y amplificación de regiones génicas, por el ensayo de PCR, que identifican posibles alteraciones o características específicas de estas células. Esto sirve para nombrar y clasificar los subtipos de leucemias, y además permite identificar en muchos casos factores pronósticos y posibles tratamientos más específicos para algunas leucemias. Otras pruebas para detectar la leucemia. Algunas otras pruebas que a veces se van a realizar son tomografía computarizada, escáner o TAC. El escáner es un aparato de rayos X que realiza radiografías del paciente desde varios ángulos. Estas imágenes son combinadas y procesadas en una computadora para dar lugar a radiografías, en las que se visualizan de forma muy precisa todos los órganos. Se trata de una prueba indolora, que se realiza en 20 o 30 minutos, tiempo en el que es necesario que el paciente permanezca inmóvil sobre la camilla del escáner. Gammagrafía ósea. Es una prueba utilizada para valorar la existencia o no de alteraciones óseas en la inyección intravenosa de una sustancia radioactiva que se fija en el hueso. Las zonas del hueso que tienen más actividad captan la cantidad de radioactividad y se visualizan como zonas más oscuras. Tomografía por emisión de positrones. Es una técnica muy novedosa capaz de detectar lesiones no visibles por otros medios. Consiste en introducir un isótopo con glucosa que es captado con mayor avidez por las células tumorales que por las células normales, por lo que la actividad celular excesiva de origen leucémico aparece como zonas más marcadas. Después del diagnóstico. Las tasas de supervivencia de las personas con leucemia varían según varios factores, incluido el tipo de leucemia, la edad de la persona en el momento del diagnóstico y qué tan temprano el médico realiza el diagnóstico. Si te han diagnosticado leucemia, debes hablar con tu médico sobre tu problema, tasa de supervivencia y cómo los tratamientos pueden cambiar tu pronóstico. Tratamientos. La Asociación Española contra el Cáncer indica que los tratamientos de la leucemia requieren, en mayor parte de las ocasiones, la combinación de diversas terapias para mejorar el control de la enfermedad, y los periodos de tratamiento son muy prolongados en el tiempo. A continuación, se presentan los que se usan en la actualidad. Quimioterapia. Consiste en aplicar diversos tipos de fármacos y generalmente se utiliza una combinación de varios, lo cual dependerá sobre todo de los diferentes subtipos de leucemia. Lo importante es que son sustancias que van a eliminar las células malignas presentes en la sangre y en cualquier parte del cuerpo a la que hayan afectado. Terapia biológica o dirigida. Son diversas sustancias que se dirigen de forma específica a bloquear a determinadas proteínas, genes o estructuras presentes en algunas de las células, y que generalmente son las que confieren la agresividad a la enfermedad. De esta forma,
se consigue alterar el funcionamiento de estas células y acaban por morir. Inmunoterapia. El objetivo de la inmunoterapia es estimular el sistema inmunitario del cuerpo para ayudar a combatir o destruir las células cancerosas. Radioterapia. Al ser enfermedades diseminadas por la sangre, el tratamiento ha de ser sistémico, es decir, en todo el cuerpo. La radioterapia, al ser un tratamiento local, es poco utilizado y solo en algunos casos puntuales, en combinación con otras terapias. Puede ser una ayuda como controlar algún crecimiento específico en un órgano concreto. Trasplante de células madre. Lo que se conoce por la mayoría como trasplante de médula ósea, que en realidad es un trasplante de células madre, es un tratamiento que se utiliza como terapia, con finalidad curativa en algunas leucemias. Tras obtenerlas de un donante y adicionarlas, se guardan para posteriormente ser inyectadas en la circulación sanguínea del paciente, para que vayan a la médula ósea y empiecen a proliferar de nuevo. Este tratamiento requiere previamente en el enfermo la aplicación de quimioterapia en dosis lo suficientemente altas, como para que se elimine en su totalidad las células enfermas de la sangre y médula ósea. Por esto, el trasplante es un tratamiento de gran riesgo. A veces, las células precursoras pueden ser obtenidas del propio paciente, tras su tratamiento previo. Es el llamado trasplante autólogo o autotrasplante. Tratamientos de soporte. Debido a la gran diversidad de tratamientos y a su duración prolongada en el tiempo, es frecuente que se precisen habitualmente otros tratamientos complementarios, antibióticos, antivíricos, transfusiones, analgésicos, etc. Tipos de leucemia. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, existen varios tipos de leucemia y se suelen clasificar globalmente como leucemias agudas. Sus células alteradas son principalmente de tipo inmaduro y suelen proliferar rápidamente. Esto hace que se detecte la enfermedad tras la aparición de síntomas y se aprecian los blastos en el examen de sangre y también que respondan más fácilmente a los tratamientos sistémicos. Los dos grupos principales son la leucemia aguda linfoblástica, la cual se da principalmente en los niños, y la leucemia aguda mieloblástica, que se da de forma predominante en los adultos. Leucemias crónicas. Sus células alteradas son principalmente de tipo maduro y suelen proliferar lentamente. Esto hace que a veces la enfermedad sea un diagnóstico casual en personas sin síntomas que hagan sospechar una enfermedad hematológica, y también que algunas veces sea más complicado conseguir la curación o el control de la enfermedad. Los dos subgrupos principales son leucemia linfática crónica y la leucemia mieloide crónica. Cada vez hay más personas en el mundo curadas de sus leucemias, reincorporadas a una vida laboral normal y que han tenido descendencia. Para que formes parte de este grupo de personas, en el caso de que hayas tenido leucemia y hayas terminado tu tratamiento exitosamente, necesitas hacer un seguimiento estricto con tu médico para evitar posibles recaídas. Las posibilidades de recaer se reducen de forma importante pasados los primeros años y a partir de ese momento se convierte en más importante la vigilancia de las posibles secuelas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan señales tempranas de leucemia, causas, diagnóstico y tratamiento. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.